Vamos a meternos de lleno en el sistema operativo que gobierna nuestros pueblos y ciudades en Castilla-La Mancha. Y no es una simple ley, es, al fin y al cabo, el conjunto de reglas que decide dónde puede ir una casa, dónde un polígono industrial o qué parte de nuestro paisaje es, sencillamente, intocable. Hablamos, como no, de la LOTAU. A ver, esta es la pregunta del millón para cualquiera que se dedique al urbanismo, ¿no? Más allá de lo que pide el mercado, ¿qué marco legal y qué actores tienen de verdad el poder para dar forma a nuestras ciudades? En definitiva, ¿quién tiene la última palabra sobre el futuro de nuestro territorio? Pues bien, la respuesta está aquí, en este texto refundido. La LOTAU es mucho más que un manual. Es el árbitro que media en esa tensión constante entre el interés privado de construir y la función social que tiene la propiedad, marcando derechos y, sobre todo, deberes para todos los que jugamos en este tablero de la transformación del suelo. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a sumergirnos en su propósito. Porque esto no es un simple listado de normas, que va. Es toda una declaración de intenciones sobre qué tipo de comunidad se quiere construir. A ver, la idea de fondo, el espíritu de la ley es bastante claro, ¿eh? Busca un desarrollo que sea sostenible y racional. Y esto en la práctica se apoya en tres patas. Eficiencia económica, por supuesto, equidad social, fundamental, y equilibrio con el medio ambiente. No hablamos solo de poner ladrillos, sino de crear un hábitat que de verdad funcione bajo el paraguas del desarrollo sostenible. Vale. Para entender de verdad la LOTAU, hay que empezar por el concepto más básico de todos, la clasificación del suelo. Esto es como el código genético que determina el destino final de cada metro cuadrado de nuestro territorio. Empecemos por el suelo rústico. Ojo, que esta es la clasificación por defecto, la matriz de la que parte todo. Su principal misión es proteger los recursos. Y aquí la ley hila muy fino, porque lo subdivide. Está el rústico de reserva, que a muy largo plazo podría llegar a ser urbanizable, y luego está el no urbanizable de especial protección. Este último blinda valores ecológicos, patrimoniales o paisajísticos, y vamos, hacerlo urbanizable es prácticamente imposible. Luego tenemos el suelo urbanizable. Este es, por así decirlo, el suelo que está en la sala de espera, la reserva estratégica para que la ciudad crezca. Y aquí la LOTAU se pone muy técnica porque la distinción es clave. Por un lado está el sectorizado o delimitado, que es una previsión del plan, y por otro el programado mediante un PAU, que ese ya está en la rampa de lanzamiento, con derechos y obligaciones muy concretos para todos. Y por fin, el suelo urbano, el corazón de la ciudad. Pero cuidado, que no todo el suelo urbano es igual. La ley aquí introduce un matiz que es crucial. Distingue entre el suelo urbano consolidado, que está listo para pedir licencia y construir, y el no consolidado, que necesita, como dice el artículo 52, operaciones de reforma interior para rematar la urbanización o para ajustar sus aprovechamientos. Entonces, para que nos quede claro el esquema mental, el suelo rústico va de preservar, el suelo urbano va de edificar y de consolidar lo que ya existe, y el suelo urbanizable es esa pasarela, ese puente ordenado y planificado entre los otros dos mundos. Es la clave del crecimiento ordenado. Bueno, ya tenemos las piezas del puzzle, los tipos de suelo. Ahora vamos a ver cómo se monta todo esto en la práctica. Pasamos de la clasificación a la planificación, a los instrumentos que literalmente dibujan el futuro. La LOTAU, muy inteligentemente, trabaja a dos escalas. A nivel local tenemos el Plan de Ordenación Municipal, el POM, que es el plan maestro de cada municipio. Pero luego, a una escala superior para proyectos de interés regional, están los proyectos de singular interés, o PSI. Y aquí viene lo importante. Un PSI, según los artículos 19 y siguientes, tiene potestad para modificar el planeamiento municipal. Esto le da una potencia tremenda como herramienta estratégica. Y esto nos devuelve al punto de partida, al fin último de estas herramientas. Da igual que hablemos de un POM para un pueblo o de un PSI gigantesco. Al final, ambos buscan lo mismo que nos dice el artículo 18, organizar el territorio con cabeza para vivir mejor y a la vez proteger nuestro entorno. Muy bien, tenemos el qué, los tipos de suelo, y el cómo se planifica, con los planes. Pero un plano en un cajón no sirve de mucho, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo la LOTAU articula el paso de esa idea a la realidad, a las calles, a los servicios, a los edificios. Para ejecutar el planeamiento, la ley nos da dos caminos. Por un lado, la gestión directa. Aquí la administración se arremanga y actúa como promotora. Y por otro, la gestión indirecta, que es la que vemos casi siempre, donde se le encarga la ejecución a un tercero, el famoso agente urbanizador, a través de un programa de actuación urbanizadora.
Hablemos un momento del agente urbanizador, porque es la pieza clave de la gestión indirecta. Es el director de orquesta que se encarga de coger un suelo rústico urbanizable y convertirlo en solares listos para construir, asumiendo todos los costes. Y el mecanismo, que regula el artículo 119, es brillante. Se le paga con parcelas edificables dentro del mismo sector, así que su interés económico está totalmente alineado con que el plan se ejecute bien y de forma eficiente. Claro, todo esto suena muy ordenado, pero ¿y si alguien se salta las normas? ¿Quién pide que todo se descontrole? Pues aquí es donde la ley saca los dientes. Entramos en el terreno de la disciplina urbanística, y la LOTAU en esto es muy contundente. Y ojo, que la ley no solo se preocupa de lo que se va a construir, sino también de lo que ya está construido. El artículo 137 es clarísimo, hay un deber de conservar los edificios, y para los que tienen más de 50 años, el 138 exige el informe de evaluación del edificio, que es como una ITV periódica para garantizar que todo sigue en orden, una herramienta clave para la rehabilitación. Venga, vamos al meollo de la cuestión, la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué pasa cuando alguien decide construir por su cuenta y riesgo, sin licencia ni nada? ¿Qué mecanismos tiene la administración para actuar? Pues aquí el tiempo es un factor absolutamente crítico. El artículo 182.4 nos dice que la acción de la Administración para restaurar la legalidad prescribe. Normalmente en suelo urbano o urbanizable son 5 años, pero, y este dato es fundamental para proteger el territorio, si la obra es de nueva planta en suelo rústico, el plazo se amplía a 8 años. Esto da mucho más margen para actuar contra las construcciones más dañinas. Y el procedimiento que sigue la Administración, descrito en el artículo 178, es muy garantista. Primero, orden de suspensión inmediata. Quieto parado. Segundo, se da un plazo de 2 meses para intentar legalizar la obra, si es que es legalizable. Y si no lo es, o no se intenta, llega el tercer y último paso, la orden de demolición. Y por si la amenaza de la piqueta fuera poco, por supuesto, esto también toca el bolsillo. El artículo 184 lo deja claro. Las sanciones leves van hasta 6.000 euros. Las graves pueden llegar a 150.000 y las muy graves de ahí para arriba. Y un detalle clave. La ley se asegura de que la multa siempre sea superior al beneficio que se haya obtenido, para que infringir la ley nunca salga a cuenta. En definitiva, como hemos visto, la LOTAU es mucho más que un texto legal denso. Es una especie de contrato social que hemos firmado sobre cómo queremos vivir y crecer en nuestro territorio. ¿Es un engranaje complejo? Sí, pero coherente, donde la planificación, la gestión y la disciplina se unen con un solo objetivo: crear un entorno mejor para todos. Y me gustaría cerrar con esta reflexión, porque la ley nos da las herramientas, nos da el mapa, pero la respuesta a esta pregunta, a cómo encontrar ese punto exacto de equilibrio, es lo que de verdad va a definir la calidad de nuestro urbanismo. El verdadero reto no está en la ley, está en aplicarla con inteligencia y con visión de futuro.